¿Cómo nos explicaría de la manera más sencilla lo que es un hematoma subdural? Bueno, ustedes saben que el cerebro está protegido por una caja ósea, que es el cráneo. Entre el cerebro y el cráneo propiamente dicho hay una membrana que se llama dura madre. Por debajo de eso se forman a veces coágulos, que son los hematomas subdurales, que son extracerebrales, digamos. Están por debajo del cráneo, entre el cráneo y el cerebro, propiamente dicho, digamos. Eso es un hematoma subdural, digamos, que puede estar de un solo lado y se llama unilateral, o puede estar de los dos lados y entonces es bilateral. La afectación neurológica que esto provoca va a depender de la extensión, de la importancia del hematoma y de la ubicación, digamos, dónde está ubicado, si está ubicado adelante, en la zona frontal, en la zona de atrás o parietal, y cuánto haya afectado al cerebro. El cerebro se afecta porque se lo comprime un poco por el volumen de este hematoma, o puede tener algunos signos de irritación, se puede irritar, porque la sangre puede irritar la superficie del cerebro. Y los síntomas pueden tener que ver con eso. Uno puede perder un poco la fuerza, adelantar el cuerpo, o puede tener cosquilleos, parestesias de la mitad de ese cuerpo, digamos. Inclusive a veces puede pagar convulsiones. Pero va a depender de vuelta del volumen, de la importancia del hematoma y del lugar, de la extensión. Depende de en qué lugar es más complicado, doctor, la parte trasera, delantera, del lado derecho, del lado izquierdo. Y son más complicados, digamos, los que se extienden hacia la parte medial, hacia la parte del cerebro, la parte que divide los dos hemisferios, o la parte profunda. Eso es un poquito más complicado. Pero en general es una patología que se puede manejar bien, se puede manejar en forma relativamente poco complicada, digamos, pero depende de vuelta de la ubicación, digamos, ¿no? Claro. Y de la extensión, de cuánta sangre haya en ese espacio, digamos. Que para este caso en particular no sabemos dónde está ubicado, ¿no? No, la verdad que no tengo información, no tengo información. Nosotros tampoco sabemos dónde está ubicado precisamente. Ahora, doctor Lilich, esto por lo general se da producto de un golpe, es más común que le dé una persona mayor que una persona joven, o es algo que puede estar con uno y de golpe, mediante ciertos estudios, aparece. En general se provoca más en las personas mayores, de más de 50 años, digamos. Casi siempre hay algún antecedente de un traumatismo, a veces no tiene que ser un traumatismo muy importante, porque en este espacio donde se forman estos hematomas, estos coágulos, hay unas venas que a veces se desgarran, y al desgarrarse hacen que la sangre caiga en este espacio, digamos. Generalmente es un espacio que casi siempre es virtual, en este caso está ocupado por esta sangre, que cuando se coagula provoca este coágulo, digamos. En general, en gente joven los traumatismos son una causa de hematomas intracerebrales, pero de otra índole, digamos, no están tan ubicados en esta zona, digamos. Esta zona es un poco más de gente que un poco más de los 50 años, y a veces hay como decía yo, un antecedente de traumatismo, que no tiene que ser un traumatismo violento muchas veces, ¿no? A veces son traumatismos reiterados, o a veces puede haber alguna alteración de la coagulación también, donde se dejaron una pequeña venita que normalmente se debería corregir por sí misma casi, pero a veces es que la sangre sigue derramándose y forma un volumen más importante del hematoma. Así que cada caso es absolutamente diferente. Eso sí, seguramente. Y por eso, como digo, cada caso debe ser particular. Imagino una operación de este tipo, si en general usted la calificaría de compleja, mediana o sencilla, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de Maradona con todos los antecedentes clínicos que él tiene. Claro. En medicina y en neurocirugía en particular no hay muchas cosas sencillas, digamos, pero si uno divide las cosas de mayor complejidad y de menor complejidad, quizás esta no sea de mayor complejidad, ¿no? Pero le reitero, va individualmente por cada paciente en particular, depende de los antecedentes de cada enfermo, de su estado cardiovascular, de su estado de salud previo. Hay una serie de variables, digamos, que pueden modificar esto, pero en general es algo que se puede solucionar y en general no tiene por qué dejar ningún tipo de secuelas, por sí mismo sí se soluciona. Claro. Así que yo creo que Maradona esto ha demostrado muchas veces que ha salido de situaciones bastante complejas y complicadas, pero reitero, cada situación
depende del momento que se produce en una persona y encima en cada persona es absolutamente diferente. Y esto, como lo veíamos también en las últimas imágenes, que con su dificultad más aún, un poquito más profunda para caminar y además que tuvo que ser asistido en esa caminata, por ejemplo, por dos personas. ¿Esto podría ser producto, ahora que sabemos que es un hematoma subdural de esta situación, dificultad Claro, para caminar? Claro, pudo haber tenido menos fuerza de la mitad de un cuerpo, digamos, uno necesita ser asistido a veces porque tiene menos disminución de la fuerza de la mitad del cuerpo del lado contralateral a donde está el hematoma, digamos. Sí. O a veces cuando es bilateral puede tener disminución de fuerza de los dos lados, digamos. Pero sí, cuando es un volumen importante provoca trastornos neurológicos, digamos, que rápidamente uno puede verlos en el examen neurológico y los confirma rápidamente con un examen neurológico cuando creo que seguramente le deben haber defectuado a Maradona. ¿Esto queda algún tipo de secuela, doctor? No tiene por qué en sí mismo esto dejar una secuela, excepto que haya complicaciones de otro índole, como este hematoma se extienda también hacia el cerebro propiamente dicho. Repito, es algo que está entre esta membrana y el cerebro, es decir, no debería por sí mismo esto dejarle secuelas bien manejado, digamos. O inclusive podría mejorarle el cuadro a él en esto de su habla, de su caminar. Sí, por supuesto, puede mejorarle el déficit neurológico por el cual se dieron cuenta de esto. Si uno evacúa esto, puede mejorarlo sin ninguna duda, claro. ¿Y a usted le preocuparía a una persona que, por ejemplo, ha pasado para hacer este tipo de intervención, ¿no? Que ha pasado por un bypass gástrico, el tema de su hígado, el tema de tanta medicación que ha tomado y que toma, el alcohol? Claro. Para entrar a un quirófano, ¿no? Claro, por supuesto, a nosotros nos gustan los enfermos que no tienen ningún antecedente y está todo bien, pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene determinadas patologías y determinadas bases, y sobre esa base se conforman estas patologías adicionales. Cuanto menos factores en contra, cuanto menos factores de riesgo tenga un paciente con una cirugía, en general anda mejor. Sí. Pero reitero, no tiene por qué esto en sí mismo realmente traerle un problema demasiado complicado, pero cada paciente es diferente y es como usted dice, la suma de cosas que te preocupa, por supuesto. Pero reitero, no es de la mayor complejidad esto que está circulando de hematoma subdural. Desconozco de vuelta específicamente qué tipo de hematoma y dónde está extendido y el volumen que tiene, la importancia. ¿Cuánto lleva la operación? Es una cirugía relativamente sencilla, digamos que no debería llevar más de una hora y media, entre todo. Depende de vuelta qué tipo de solución se le va a buscar. Si es nada más que pequeños orificios del trépano para lavar, para sacar el hematoma a través de estos orificios del trépano, o a veces hay que hacer, le decimos una plaqueta, hay que hacer varios orificios y sacar, digamos, una parte del cráneo para poder abrir esta membrana y lavar más el extenso. Claro. Depende de vuelta del paciente, del tamaño, y del tipo de hematoma, claro. del tamaño, del volumen, sobre todo el volumen. Claro. Y doctor, después, ¿ese tiene que quedar cuánto tiempo internado? Por lo general, ¿se queda en observación? ¿Está una semana internado? ¿Se va al otro día a la casa? En general tiene que quedarse un tiempo, quizás 1 o 2 días seguramente en terapia intensiva, porque a veces se deja un drenaje para que continúe drenando después esto. Así que depende de vuelta del paciente y del volumen de lo que uno encuentre en la cirugía, el tiempo de la recuperación. Esto y depende también del estado previo del paciente. Hay gente que se recupera mucho más rápidamente y gente que necesita más tiempo.